Este futbolista lo tenía todo: fama, dinero, familia y reconocimiento. Pero el hecho de no hacerse cargo de un hijo fuera del matrimonio lo hizo enloquecer, y por ello se deshizo de su amante de la forma más despiadada. Conoce a Bruno, el portero asesino. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual. Deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. ¿Qué tal? Como ustedes ya vieron y escucharon en el intro, hoy les voy a hablar de un futbolista, un portero muy famoso allá en Brasil en el año del 2010, que cometió uno de los crímenes más atroces de los que se haya sabido. Y aunque realmente no se le haya castigado como debería, bueno, pues las cosas como se fueron desarrollando, la verdad es que pueden llegar a sorprender. Fíjense, los futbolistas son figuras públicas muy admiradas y reconocidas por su forma de juego, su habilidad con el balón o a veces por sus looks muy llamativos, estrafalarios u ostentosos. Pero algunos llaman la atención de mala forma por sus delitos, crímenes, fechorías o abusos, y este es uno de ellos. Portero de uno de los mejores equipos de Brasil y parte de la selección brasileña por algunos años, pero no querer reconocer a un hijo fuera del matrimonio fue solo el inicio de sus malas y terribles decisiones. La historia del portero que desapareció a su exnovia y madre de su hijo. El caso de Bruno Fernández de Sousa, el portero asesino. Bueno, como ya les había comentado, fue un futbolista que jugaba la posición de portero muy famoso en Brasil, y ya en el transcurso de la historia ustedes se van a ir dando cuenta que estaba despegando su carrera, estaba empezando a consolidar su profesión de futbolista, pero este hecho, esta mala decisión, por decirlo de la forma más amigable, le truncó el futuro o al menos su carrera como futbolista. Fíjense, Bruno Fernández de Sousa, nació en Belo Horizonte, Brasil, el 23 de diciembre de 1984 y jugó en el fútbol profesional de su país con el Atlético Mineiro y Flamengo de la Serie A entre los años 2005 y 2010. En el 2005 llegó al Atlético Mineiro por una transferencia de 2 millones de euros que negoció su empresa representante Media Sports Investments. Y luego, después pasó a ser parte del Flamengo, uno de los equipos más importantes del fútbol brasileño. En 2010 ya era notable su calidad como portero y por ello en el fútbol italiano querían contratarlo lo antes posible, específicamente el AC Milan. Pero lo peor para el futbolista estaba por venir. Y bueno, como ustedes ya escucharon, ya vieron aquí en el inicio de este capítulo, bueno, empezaba a tener una notoriedad real como futbolista. Se empezaba a notar que su calidad como portero era real, era una pieza importante en el Flamengo, era una pieza que también se tomaba en cuenta en la selección brasileña en ese tiempo, y eso causó que el club europeo, el AC Milan, bueno, pues empezara a vigilarlo en el buen sentido de la palabra, a mirar su forma de juego, su desempeño como portero, para contratarlo más adelante si seguía con ese nivel de juego. Fíjense,
Se sabía que tenía problemas con las mujeres con las que se relacionaba, ya que había cometido infidelidades de las que muchos a su alrededor sabían. Estando casado, él mantenía relaciones con otras mujeres y no le importaba que a veces la prensa supiera de ello, ya que siempre lo negaba. Aunque lo miraran con mujeres que no eran su esposa en lugares públicos. En 2010, el terrible crimen que había cometido Bruno con sus cómplices se conocería pronto y era una auténtica monstruosidad. Él, como les digo, tenía problemas, si se puede llamar de alguna forma. Le gustaba relacionarse con la mayor cantidad de mujeres posible, aún él estando casado. Y salía a discotecas, a restaurantes y ese tipo de lugares de diversión con mujeres que no eran su esposa. Y aunque la prensa lo veía, la prensa deportiva y los medios allá en Brasil le tomaban fotos, a él no le importaba y él siempre negaba que tuviera alguna relación con alguna de estas mujeres con las que se veía en los lugares públicos. Pero como ya les platiqué, ya les comenté, bueno, pues lo peor estaba por venir debido a su gran irresponsabilidad. Ya para ese tiempo él había terminado una relación amorosa con una mujer llamada Elisa Zamudio, quien también es la protagonista y víctima de este lamentable hecho. Él dijo que sí la conocía desde 2009, pero nunca tuvieron una relación formal, ya que ella conocía a muchos jugadores, tanto nacionales como extranjeros, del fútbol, derivado de su trabajo de ella como modelo. Cabe destacar que ella sí tuvo una muy corta carrera como modelo debido a su belleza física, a su esbeltez, que son digamos las características que siempre se buscan en las mujeres que se dedican al modelaje, y esto le abrió las puertas en la industria del modelaje, pero fue muy corto. Y ahí cuando estuve leyendo algunos documentos y demás, me encontré con una imagen que me llamó mucho la atención. De hecho aquí se las voy a poner. Es donde ella sale fotografiada con Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues ahí entonces nos damos cuenta que sí realmente estaba empezando a hacer una carrera importante en el mundo del modelaje, pero desafortunadamente su futuro sería diferente por culpa de Bruno Fernández de Sousa. Cabe resaltar que sí fue modelo, como les decía, pero tuvo una carrera breve debido a que se embarazó de Bruno. Ellos se conocieron en 2009 y aunque el portero estaba casado con Dayan Rodríguez, tuvo un romance con Elisa Zamudio. De esa relación entre ambos resultó el nacimiento de un bebé que Elisa dio a luz en febrero del 2010. El bebé siempre afirmó ella que era hijo del portero del Flamengo, pero él lo negaba y decía que ella estaba mintiendo. Cuando Bruno se enteró que Elisa estaba embarazada, trató de convencerla para que abortara al bebé y así él no tuviera problemas con su esposa. Bueno, ahorita les comento algo más. Pero Elisa no quiso y estaba convencida de tenerlo. Esto ocasionó que el portero no fuera coherente con sus acciones y le pidió a uno de sus amigos la secuestrara y la golpeara para ocasionarle la pérdida del bebé. Pero esto afortunadamente no ocurrió. Y con esto ya nos empezamos a dar cuenta la mente monstruosa que tenía en contra de Elisa Zamudio Bruno Fernández. Y claro, el comentario que también les quería agregar es que él le dice a Elisa Zamudio: oye, es que quiero que abortes porque así yo no voy a tener problemas con mi esposa, de que sepa que hay un hijo fuera del matrimonio, o que voy a tener un hijo fuera del matrimonio, que soy el padre. Pero con estas actitudes, con estos hechos que él ya había demostrado, claramente yo creo que una de las cosas que no le importaban tanto era tener problemas con su esposa, porque de haber sido así, pues entonces no estaría saliendo con las mujeres que había salido, ¿no? Yo lo que interpreto, porque no estoy en la cabeza de Bruno Fernández ni en ese momento, no puedo saber exactamente cuál fue
la motivación que lo orilló a pedirle esto a Elisa Zamudio, pero yo creo, interpreto, opino que Bruno Fernández de Sousa lo quería para él poder seguir haciendo sus fechorías de alcoba, seguir haciendo el andar del tingo al tango como hombre con varias mujeres, y el tener un hijo pues le iba a restar los medios, yo creo que también económicos, lo pensaba, para poder él seguir andando de fiesta y haciendo de las suyas. Fíjense. Entonces Bruno, bueno, como la golpearon a Elisa Zamudio y no abortó debido a esta golpiza, entonces, ¿qué hizo Bruno? Dijo, bueno, esto no funcionó, entonces vamos al siguiente paso. Entonces Bruno ofreció una cantidad de dinero, 40,000 reales, que serían un aproximado en ese tiempo de $6,000, a quien la convenciera a Elisa Zamudio de abortar al bebé. Pero esto tampoco funcionó. Claramente no le carburaba el cerebro, no le giraba la ardilla a Bruno Fernández de Sousa, porque buscaba formas muy inocuas, muy descerebradas de poder solucionar esta situación que estaban viviendo tanto él como Elisa, de ser padres de este bebé. Sin embargo, a través de una denuncia que ella puso en su contra y con pruebas de laboratorio que se le hicieron al bebé, se pudo comprobar que realmente era hijo de Bruno Fernández, sabiendo que ella siempre dijo la verdad. Aún así, él no quería hacerse cargo del hijo de ambos, y esto causó que se le tomara mucha atención al caso del portero del Flamengo. Bueno, ya con esto, porque Elisa ya lo había reportado a la policía, ya había levantado una denuncia para que se hiciera cargo del niño. Claramente lo que quería Elisa Zamudio era nada más que se responsabilizara del niño, y que bueno, pues le diera una manutención económica para que al niño no le faltara lo básico. O sea, nada más pedía lo que era justo. Ella no quería nada más, no quería perjudicarlo ni nada por el estilo, solamente que le diera lo adecuado para que el bebé viviera, comiera y tuviera lo básico que necesita cualquier ser humano. Así que de esta forma los medios en Brasil, la prensa y la prensa deportiva, bueno, pues ya estaban poniendo más atención en las actitudes, en lo que decía Bruno Fernández de Sousa, en lo que decía Elisa Zamudio, confrontando los dos testimonios que ellos daban en los micrófonos, y decían, no, es que sí, él es malo, es que ella es buena. Otros decían, no, es que él es bueno, él demuestra que es un gran jugador, entonces no puede ser mala persona. La que es mala ella es una vividora, quiere sacar dinero. Entonces ya se empezaba a hacer la vorágine, se empezaba a hacer el tema muchísimo más grande, más escandaloso, y ante eso digo, ¡ay! O sea, ahí nos damos cuenta que Bruno Fernández de Sousa claramente no estaba en sus cabales, no pensaba de la forma más congruente, coherente, porque si ya la prensa, tanto prensa deportiva como prensa ahí sensacionalista, estaban tomando el caso, estaban todos muy atentos a ver qué pasaba, con los ojos encima de la prensa, resulta que Bruno Fernández de Sousa se le ocurre hacer este crimen casi teniendo los ojos de la prensa encima. Así que digo, esto es difícil de creer, pero así sucedió. Y fíjense, el 24 de junio del 2010, la comisaría de Belo Horizonte recibió una llamada anónima denunciando que Bruno Fernández había atentado contra la vida de la exmodelo Elisa Zamudio. Hay muchas especulaciones de quién hizo esa llamada, si realmente la llamada fue real, no fue real, pero ahorita les voy a comentar un poquito más en cuanto acabe de leerles lo siguiente. Dando más datos, esta persona anónimamente en la llamada al respecto, ya que estaba denunciando, mencionando que estos hechos que relataba la policía a través de la llamada habían ocurrido en la hacienda propiedad del arquero Bruno en Esmeraldas, Minas Gerais, Brasil. El día de la desaparición de la modelo, ella mencionó
a sus amigas que se reuniría con Bruno, ya que él le había llamado y quería hacer las paces con ella para estar bien entre ambos y hacerse cargo del bebé fruto de su fugaz relación. Es decir, con engaños, Bruno Fernández hizo que Elisa Zamudio lo fuera a buscar ahí a la hacienda. Ella, claramente muy entusiasmada y feliz de este cambio de Bruno, no lo pensó mucho y fue a reunirse con él, llevando al bebé a la hacienda del portero. Y bueno, lo que les comentaba, estuve ahí en esta investigación que hice, vi que no hay un relato o no hay un documento en donde se especifique o hayan podido dar con el autor de esta llamada. Es decir, no se sabe realmente quién es la persona que denunció anónimamente a Bruno Fernández de Sousa, pero hay algunos rumores que se dice que fue alguno de los familiares, uno de los mismos implicados en este hecho con Bruno, o que Bruno los mandó. Es probablemente que alguno de ellos lo haya hecho, y los rumores dicen que lo hizo anónimamente uno de los involucrados en este incidente, en esta tragedia, para eso mismo, para que pudieran apresar a Bruno y ya se liberara de la cárcel la persona denunciante. Este es uno de los rumores, pero es muy difícil de comprobar, pero se los comento porque es uno de los rumores que más sonó en todo lo que leí. Fíjense, pero la policía no hizo caso ciego a la llamada y por ello armó un operativo para vigilar la hacienda, y 2 días después de la llamada, el 26 de junio, el bebé de Elisa apareció en la casa de una mujer llamada Fernanda de Castro, amiga de Bruno Fernández, y que con las investigaciones se supo que también era su amante, ¿verdad? Se sabe que el portero le pidió ayuda a ella para que cuidara al niño y ella accedió a hacerlo. El 28 de junio, con una orden de allanamiento, las autoridades pudieron revisar la propiedad y ahí encontraron ropa de mujer, pañales y objetos del bebé. Pero aún no había pruebas directas contra el portero. Fue hasta el 2 de julio que en la camioneta de Bruno se encontraron restos de sangre que se probó a través de análisis periciales eran de Elisa Zamudio, y con esto ya había un caso directo contra el portero. Y el 6 de julio se detiene en la casa de Bruno Fernández a su primo de 17 años, quien confesó todo el horrible crimen en contra de Elisa. Este adolescente detalló cómo cometieron el crimen en contra de Zamudio por orden de Bruno. Detalló que él y un amigo de la infancia secuestraron a la mujer, llevándola en un automóvil de Bruno, y esta, al ponerse a la defensiva, tuvieron que golpearla y por ello había sangre en el vehículo de Bruno, donde llevaron a Elisa Zamudio. La orden de Bruno era llevarla a la finca, y al llegar Bruno vio que las cosas se habían salido de control, y por ello se le tenía que privar de la vida a ella, pues si no, las cosas serían peor para él y sus cómplices. Es por ello que Bruno les ordena que acaben el trabajo y les pagaría una cifra aproximada de 1.3 millones de euros para que terminaran con ella y desaparecerla. Ya en la finca, Elisa Zamudio fue asfixiada por un sicario llamado Marcos Aparecido, y cuando estaba sin vida la descuartizó y los pedazos del cuerpo se los dio de comer a sus perros de raza Rottweiler, que eran mascotas de Bruno Fernández. Fue así que el caso dio un giro inesperado para el portero y lo buscaban para meterlo preso como responsable de la muerte de la exmodelo Elisa Zamudio y mamá de su hijo. Un día después del asesinato, Bruno se entregaría a la policía y con ello empieza el proceso de juicio en su contra. Al ser entrevistado, el exportero ya en ese momento dijo que lo único que lamentaba era no poder jugar el Mundial del 2014 con la selección de Brasil. Imagínense qué estupidez, en lugar de decir lamento mucho que Elisa no esté o que yo no fui, espero que pueda encontrarse porque es la mamá de mí. O sea, no. O sea, hay un incidente en donde una persona desapareció, una persona la cortaron en pedazos y resulta que el principal probable responsable
Lo que más le preocupa es que no va a jugar o que no iba a jugar el Mundial del 2014 con Brasil. Nada más, con esto nos damos cuenta ¿cómo se podría decir? Lo mal que estaba su mente o lo mal que analizaba las cosas como para darle más importancia a un mundial de fútbol que a la vida de un ser humano y más que es o que era la mamá de su hijo. Así imagínense esta mente retorcida. El Flamengo, equipo donde estaba jugando, también le terminó el contrato y los abogados del club no lo representaron más. Él siempre sostuvo que nunca mandó matar a su ex amante y decía ser inocente. Esto lo sostuvo debido a que nunca se encontró el cuerpo de la mujer y con ello era más complicado para las autoridades tener más pruebas de las que ya tenían. Pero con las pruebas presentadas fue suficiente para armar el caso en contra de Bruno y sus cómplices. El exportero desde que fue preso tuvo la decisión de presentar una apelación en cuanto se pudiera hacer, ya que él argumentaba que el cuerpo de Zamudio nunca se encontró. Su sentencia fue hasta el año del 2013 y lo condenaron a 22 años de prisión. En el 2016 se casó con la dentista Ingrid Caleiros estando en la cárcel. Pero en el 2017 salió libre como resultado de una apelación de sus abogados que argumentaron que la sentencia en su caso tardó mucho tiempo y un juez le concedió la libertad provisional mientras llegaba a una conclusión de su caso. Es decir, los jueces argumentaban que, no, ya se tardaron mucho en darle una sentencia a mi cliente, entonces ya lo tienen que dejar libre porque la justicia está muy lenta. Dices, o sea, ese tipo de cosas que no entiendes y bueno, ahorita les comento más, fíjense. En este periodo de tiempo salió libre y fue contratado por el equipo de fútbol de segunda división de Brasil, el Boa Esporte. Fue un gran escándalo para el equipo hacer esto. Algunos de los patrocinadores del club retiraron sus acuerdos comerciales al equipo. El club Boa Esporte dijo al respecto que le estaban dando una segunda oportunidad al portero Bruno y que la justicia había llevado un juicio y había quedado en libertad por la misma justicia que lo encarceló. Muchos aficionados del club también estaban en desacuerdo con la contratación del portero y autor del crimen que cometió. Alcanzó a jugar solo 5 partidos antes de volver a prisión. Su libertad fue revocada ya que se dictaminó que estaba mal haberla permitido. En enero del 2023 alcanzó su libertad condicional. A lo largo de los años, aparte de haber jugado en el Boa Esporte, también lo hizo en Pocos de Caldas, Río Branco AC y Atlético Carioca, donde puso fin a su carrera. Ya después, lejos de los campos de juego, se le ha visto después del 2023 y también se le vio en el 2024 trabajando en una mueblería como cargador y haciendo promoción de esta en sus redes sociales. La carrera de futbolista que tenía Bruno Fernández fue estrepitosamente interrumpida por sus malas y terribles decisiones, claro está. La justicia solo le hizo cumplir una parte de los 22 años a los que fue sentenciado por este asesinato, ya que realmente solo estuvo preso poco más de 12 años y con ello pudo en libertad seguir su sentencia. Una historia lamentable para todos los involucrados en este caso, y el hijo de ambos tendrá que crecer sin su madre y sin haber disfrutado de una niñez plena al lado de sus padres. Así que esta situación realmente, híjole, a veces uno se da cuenta que este tipo de criminales, este tipo de personas que cometen estos hechos atroces, cuando dan un testimonio, cuando están en una entrevista, cuando dan un argumento en la corte o en el juicio en donde los están juzgando, bueno, pues resulta que te das cuenta que no están en sus cabales, no piensan de forma coherente, no tienen una psique normal, porque ya nos dimos cuenta, este portero asesino le preocupó en su momento cuando lo apresaron más el no poder jugar con Brasil un mundial que el estar preocupado por la vida
de la mamá de su hijo en dado caso de él ser inocente. Así que realmente es complicado, es difícil de entender que una persona que tiene casi todo o que tiene cosas que te ayudan, herramientas que te pueden proporcionar un poco más de tranquilidad como ser humano, como persona, bueno, pues no valoricen esas cosas y cometan este tipo de crímenes, prefiriendo no hacerse cargo de un hijo o siendo irresponsables y yéndose al extremo más negativo, que por no hacerse cargo de su hijo o por no reconocerlo, pues resulta que prefiere asesinar y prefiere desaparecer a la mamá de su hijo, porque cabe resaltar eso, hasta la fecha no se ha encontrado el cuerpo de Elisa Zamudio y bueno, pues esto se puede llegar a la conclusión, como ya les comenté en el transcurso de en párrafos anteriores de esta investigación, bueno, pues que el cuerpo ya cortado en parte se lo dieron comer a las mascotas de Bruno, a los perros, mascotas, a los Rottweiler, le dieron a comer las partes del cuerpo. Entonces, pues si se comieron el cuerpo del delito, bueno, pues es claramente que jamás en la vida lo van a encontrar el cuerpo, y ese fue el argumento en el que más se sostenía Bruno Fernández para presumir su inocencia, algo que fue totalmente inaudito y algo que bueno, pues los servicios periciales con sus pruebas, claro que llegaron a estas conclusiones independientemente del testimonio de los implicados. Y fíjense, como conclusión, la fama, el dinero y la fortuna de poder o capacidad son cosas que puedan hacerle perder el piso a cualquiera. Pero hay casos que con poco de estos elementos las personas creen ser intocables o poder lastimar a los demás sin tener consecuencias de ello. Bruno, el portero asesino, cometió una aberración totalmente consciente de lo que hacía y no fue un arrebato o un enojo momentáneo. Esto es lo que hace de este hecho una monstruosidad en toda la extensión de la palabra, ya que ni siquiera le importó su hijo. No cabe duda que la fama mezclada con la irresponsabilidad puede ser más peligrosa de lo que la gente cree. Esta es la historia de Bruno Fernández, portero asesino. Así que díganme, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes ya sabían de este caso? ¿No lo conocían? Bueno, pues ahí platíquenme, déjenme en los comentarios qué les pareció el caso de el día de hoy, de este capítulo de Detective Misterio. Y bueno, antes de terminar, les quiero comentar algo más, que por ironías de la vida, bueno, pues resulta que el hijo de estas dos personas, de Bruno Fernández de Sousa y de la desaparecida Elisa Zamudio, también está desarrollándose como futbolista. Entonces ahí va poco a poco, pero la peculiaridad o ironía, si se quiere ver de alguna forma, es que también juega la posición de portero como su padre o como el hombre que lo engendró. Así que bueno, una cosa es la persona el hombre que engendra a un bebé, pero algo muy diferente es padre. Yo creo que padre es el que educa, el que procura y no el que engendra, y en este caso yo creo que se puede aplicar muy bien ese dicho. Así que claramente este niño no quiere saber nada de su padre, absolutamente nada. Fue cuidado, fue procurado por la familia de su mamá, claramente por razones obvias. Así que bueno, deseo les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Si ustedes lo conocían, díganme. Si no lo conocían, déjenme ahí en sus comentarios qué fue lo que más les llamó la atención. Recuerden visitarme en la página de internet detectivemisterio.com, www.detectivemisterio.com. También ahí, si me apoyan en las redes sociales, en lo que es el Instagram, en X, anteriormente Twitter, ahí hay cada semana, cada 3-4 días, fotos de los capítulos que voy publicando aquí en YouTube y en Spotify, porque los pueden ver en las dos plataformas también. Y ahí ustedes pueden darse cuenta de
los capítulos que pueden venir más adelante. Así que bueno, estoy preparando más investigaciones, analizando qué temas son de los más interesantes, enriquecedores en cuestión de datos, de elementos, de cosas veraces, para que yo se los pueda compartir a todos ustedes. Y yo muy contento de que vean los videos, de que me dejen su like, de que se suscriban y de que lo compartan. Así que hasta aquí el capítulo, les agradezco mucho. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Deseo les haya gustado el capítulo del día de hoy. Me despido, deseo la pasen muy bien esta semana y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien, hasta luego.